el cursor y el anillo. Igual acá, en la lana, el contacto es mayor. ¿Por qué? Porque el cursor tiene una forma de J. Entonces, al tener esta forma de J, el contacto entre el anillo y el cursor es mayor. Entonces, generando más calor. Por lo tanto, también tiene su parte que disipa, ¿no? Esta parte hueca que va a tener al girar va a generar viento, y ese viento o aire va a enfriar esta parte que se ha generado por la fricción entre el cursor y el anillo, ¿no? Que es el calor, ¿no? Es el contacto con el surface, o sea, con el anillo, ¿no? Con el viajero, con el que se está deslizando. Generar el menor calor posible. O sea, debe tener esas propiedades el cursor. Generar, dice, el menor calor posible. Por ello su diseño en forma de C o en forma de J. Debe disipar el calor rápidamente hacia el anillo y el aire. O sea, el calor que se genera en el anillo se va disipando, ¿no?, en el cuerpo del anillo, y el mismo aire que va girando, cuando se va generando un viento, el viento lo va disipando. Dice, este cursor debe ser elástico, o sea, se puede expandir, pero la idea es que no se salga del todo, ¿no? Que no se salga del todo. Debe ser elástica para que no se pueda quebrar o romper. Tiene que tener, si bien es cierto, es duro, pero tiene cierta elasticidad que la hace flexible y a la vez evita que esto se pueda romper. Generalmente no se rompe, porque el hilo lo va a jalar y va a girar. Debe tener una alta resistencia al desgaste. O sea, el metal está recubierto por el proceso de zincado, que es el cromo. Lo que se va a desgastar es el cromado, ¿ya? Es la cubierta que le da ese acabado liso. Eso se va a desgastar, pero el metal interno no se va a desgastar. Porque si se desgastara el anillo, imagínense, cada instante tendríamos que cambiar anillos, y ese anillo desgastado generaría pues fricción, y ese anillo desgastado quebraría el hilo, lo rompería el hilo. Por lo tanto, se desgasta bastante poco. Es resistente en realidad el proceso que se le da, ¿no? El anillo, dice, debe ser más fuerte, o sea, este anillo debe tener mayor dureza, ¿ya?, mayor dureza que el cursor, ¿ya?, debe tener menos dureza que el anillo, o sea, este debe ser menos duro. ¿Para qué? Si este fuera muy duro, al girar desgastaría el anillo, o sea, prácticamente esta parte de contacto se desgastaría, ¿no?, se haría más débil, y al final el cursor se caería, se saldría, y tendríamos que cambiar el anillo, todo esto, y cambiar anillo pues no es recomendable. Entonces son todas las propiedades que debe de tener en este caso, el cursor versus el anillo, ¿no? Este es el anillo. ¿Preguntas? Muy bien. Acá vemos contacto, vemos el hilo, ven acá el hilo, el cursor, la sección del T-ring o el anillo en forma de T. Acá vemos también el cursor. Este es otro diseño que le hace un agujero en el medio para que haya mayor disipación del aire. O sea, ese aire que va a girar se va disipando, capturando el calor
que se genera por la fricción entre el cursor y el anillo. Composición del cursor. Para reunir estos requisitos, el cursor se hace exclusivamente de acero. O sea, es un material metálico, es acero, que tiene en su superficie una capa. Esa capa se llama galvanizado, también le llamamos cincado. El proceso de que esa capa se cubra en el metal se llama galvanizado con níquel o a veces plata. Eso se hace en un proceso químico, ¿no? Se sumerge los anillos de metal a un líquido y esto se va, líquido que es galvanizado con níquel, y se va recubriendo y le da esta forma así metálica. De esta forma. Puede ser níquel o puede ser plata. Mayormente de níquel porque la plata es muy costosa, ¿no? Entonces mayormente le han galvanizado cromado de níquel, ya niquelado, con productos químicos para aumentar su uso y reducir la fricción. O sea, quiere decir que le da un acabado liso. Ya, se le da un acabado. Existen variedades del cursor, o sea, existen diferentes diseños. Muchos de los diseños, obviamente, vienen de fábrica. O sea, quiere decir que los fabricantes generan su propio cursor, su propio diseño. No es porque se les antoje hacer un diseño que los caracterice o los represente, no. Mayormente ese diseño que ustedes ven ahí busca reducir el calor. O sea, se hacen esos diseños con la finalidad de reducir o disipar el calor que se genera por el proceso de fricción anillo-cursor. Los diferentes tipos y variedades de hilos no pueden ser hilados utilizando un mismo tipo de cursor. Por lo tanto, los cursores vienen en muchas variedades diferentes. Y tiene que ver mucho también la calidad del hilo, tiene que ver mucho el título del hilo, o sea, la composición, el grosor del hilo, y eso significa el peso del hilo. Cuando el hilo es más grueso, el hilo es más pesado. Cuando el hilo es más fino, obviamente el hilo es más liviano. Y ahí también tiene que ver mucho la dimensión del cursor. Más que la dimensión del cursor, es el peso del cursor. ¿Ya? Ahí vemos de forma de perfil, pero si lo vemos de forma de planta, de hacia arriba, muchos de los cursores se van a diferenciar también por el grosor que tienen. Por lo tanto, los cursores vienen en muchas variedades diferentes. La diferencia entre los cursores se encuentra en su forma, masa, el perfil del alambre y el aclaramiento que le puede brindar al hilo. O sea, el hilo al pasar por el cursor y el cursor ser pues liso, le da un cierto brillo al hilo, le da un acabado al hilo. Entonces, veamos acá los tipos de cursores. Tenemos el cursor plano, que es el que hemos visto en las fotos, ¿no? En las imágenes. Cursor plano, dicen plano por la parte de arriba. Luego tenemos el cursor tipo N, ¿ya? Tipo N. ¿Por qué lo hacen tipo N? Porque acá en el cursor plano, mire, se disipa el calor por acá y se disipa el calor por las partes vacías, que no tiene contacto. Y en el cursor N, al darle esta forma, hay mayor disipación del calor. ¿Por qué? Porque, mire, hay mayor abertura para que el aire pueda fluir por ahí, ¿no? Que por acá es menor. Entonces, al darle estas protuberancias tipo N, disipa mejor el calor. Luego hay el cursor tipo C, ya no plano, que le genera pues un espacio más protuberante por acá y también por acá, generando que por ahí también haya mayor disipación del calor. O sea, el aire que va a fluir por acá
entra en mayor bocanada, ¿ya? Que lo captura prácticamente esto, y disipa mejor el calor. Luego hay un cursor tipo elíptico, diferente al del tipo C o al del tipo plano, y bueno, disipa menos el calor, pero es una forma también de mejorar. O sea, al final de estos tres mejoran la disipación del cursor tipo plano, ¿ya? Que es el estándar que hay en el mercado. Entonces tenemos cursor N, cursor C, cursor elíptico, diferente al cursor plano. Y de estos, obviamente, nacen más variaciones. Cada fabricante genera, pues, una variación para cada tipo de fibra en forma de hilo que queremos procesar o trabajar. ¿Preguntas? Bien, continuamos. Como le decía en un inicio, el cursor tiene cierta dureza. Y esa dureza lo hace bien difícil de poder colocarlo en el anillo. Sacarlo es fácil. Colocarlo es lo más complicado. Por tener, este es pequeñito, como le digo, entra prácticamente, lo puedes coger en el dedo, ¿no? Lo puedes colocar en el dedo, ¿no? de este arito, lo puedes colocar en el dedo, en la punta del dedo, y encaja, y es más pequeño todavía. Y al ser pequeño, y al haber sido sometido a tratamiento térmico, le da esa dureza que a veces manipularlo con la mano es bien complicado. Entonces, para ello existe pues un alicate especial que se le llama alicate tipo pinzas, que nos ayuda a poder colocar y a la vez retirarlo. La vida, dice, de un cursor es muy variable. Depende, dice, esencialmente de la velocidad y el uso que se le esté dando a este cursor. Y de la cantidad de calor o la conductividad térmica del material con que se haya fabricado. Es decir, de la facilidad de eliminar el calor generado, ¿no? Por el proceso de fricción. Los cursores normalmente duran unas 200 horas. En esas 200 horas, dice, han recorrido más de 40.000 kilómetros. Para muy altas velocidades, lo recomendable es cambiarlo a 100 horas. Cuando las máquinas son muy veloces, o sea, las máquinas continuas o las ring spinning, sí. Entonces en 100 horas se deben de recambiarlos, ¿no? Y generalmente es más o menos, por decir, una planta, una hilandera, no trabaja pues 8 horas diarias. Las máquinas hilanderas trabajan las 24 horas del día. Solo paran en diciembre, Navidad o el Día del Trabajador. El resto del año esas máquinas están trabajando. O sea, más o menos estamos hablando, mira, si un día tiene 24 horas, casi en 4 días son 100 horas, ¿no? Porque 24, agrégale una hora más, son casi 4 días y 4 horas. Si trabajan en velocidad lenta, mayormente la velocidad lenta es para los hilos o las fibras más largas, o sea, para la lana. En los hilos de algodón se trabaja a altas velocidades. En los hilos de fibra larga, que son la lana y las mezclas, se trabaja con velocidades más lentas. O sea, quiere decir, si yo trabajo con algodón cada 4 días, ya ponle un día más, 5 días,
se debe estar renovando esos cursores. En cambio, si fuera lana, más o menos, 8 días y un poquito más, o 10 días, se está renovando esos cursores. Por la recomendación que se hace. O sea, el cursor se va desgastando en realidad. O sea, la parte lisa, el cromado, el galvanizado, que es la cubierta, la capa que se le da al cursor, esa es la que se desgasta. Entonces, al desgastarse, se va la parte más blanda, la parte más lisa, y ya hace contacto metal con metal. O sea, el metal ya es visible del cursor. Entonces, ese metal es más tosco y va a desgastar al anillo. El anillo sí es metal, lo va a desgastar al anillo. Entonces, para que eso no suceda, hay que renovar esos cursores. Para ello, dice, para removerlos o cambiarlos, se dispone de estas tenazas, ¿no? También conocidos como alicate tipo pinza. Entonces, se dispone de tenazas con perfil especial para la colocación y extracción de los cursores con el fin de no dañar el aro, ¿no? Rayar el aro. Un cursor hay que cambiarlo cuando ha perdido más del 7% de su peso inicial. Eso es lo recomendable. Pero nadie va a estar pesando, pues, ¿no? Nadie va a estar pesando. Sacas un anillo y un cursor y lo vas a pesar. Si tienes un peso inicial y un peso final y vas a estar determinando el 7%. Y además, como son muy livianitos, necesitas pues de balanzas precisas, o sea que tengan varios decimales, ¿no? Y entonces, lo ideal es manejarlo por horas, ¿no? Ya sea 100 horas o 200 horas, o cada 5 días lo cambias. Porque al perder ese 7% de su peso, quiere decir el galvanizado se va desgastando, la cubierta, lo que lo envuelve al anillo. Eso es lo que se desgasta. Y genera, pues, metal con metal, y el metal con metal es más áspero, se oxida y quiebra o rompe al hilo. Preguntas. Muy bien. El cursor, hay muchas variedades. Primero, los que son para algodón y luego los que son para fibras largas, que son las lanas o las fibras de los camelios en caso de nuestro país, ¿no? En otros países es más la lana. Pues, los camelios son exclusivamente de Perú, Bolivia, ¿no? Donde hay mayor cantidad de camelios. O le llamamos pues la fibra de alpaca, ¿no? El cursor tiene la forma de acuerdo con el anillo para que un único punto de contacto, que es la tangente acá, ¿no? Sea mayor o en el área de la superficie posible que se pueda lograr con el anillo. La altura o la inclinación de los cursores debe ser lo más baja posible. ¿Para qué? Para mantener el centro de gravedad. Y para asegurar un funcionamiento suave. Sin embargo, el arco, o sea, este arco, el arco, debe ser no tan pequeño, o sea, tiene que ser abierto. Por ejemplo, este es un arco tipo C, ¿no? Porque si fuera plano sería achatado acá. Al ser tipo C le da esta apertura para que el aire pueda fluir y disipar el calor que se genera por la tangente. Entonces, el arco entonces no debe ser tan pequeño, sino el hilo empieza a conseguir abrasión. ¿Qué significa abrasión? El hilo se va calentando, se va desgastando. Y puede eso generar daño en la vellosidad del hilo y por lo tanto el hilo se puede romper.
Entonces vemos las diferentes imágenes que les comentaba al inicio, el terrín tipo T para algodón y sus mezclas, el tipo orbital, ¿ya? Especialmente para fibras largas, ¿ya? Para la fibra larga. ¿Cómo elegir un cursor? ¿Cómo seleccionar el cursor? Otro parámetro importante del cursor es el peso. Va a haber diferentes tamaños en realidad pesos. Las dimensiones son las mismas. O sea, si uno lo ve de perfil, todas son iguales, pero si uno lo ve de planta, de sección, va a haber mucho el grosor, ya, del cursor, que lo hace exclusivo. Hay cursores bien delgaditos y hay cursores bien gruesos. Entonces, eso genera que tengan diferente masa, o sea, el más delgado pesa menos y el más grueso pesa más. La masa del cursor influye directamente en las fuerzas de fricción entre el mismo y el anillo. La masa del cursor se selecciona de acuerdo con el título específico de los hilos en el bobinado. O sea, quiere decir que yo debo usar para hilos finos un cursor fino, para hilos gruesos un cursor más grueso. Si el cursor es demasiado ligero, miren, esta parte es fundamental. Si el cursor es demasiado ligero o muy liviano para un hilo específico, entonces la tensión creada en el hilo será muy baja, resultando una canilla que se va envolviendo o devanada suavemente suelta. Va a estar fófola. O sea, quiere decir, si el cursor es demasiado ligero y el hilo no es ligero, o sea, es más pesado, esta se va a envolver o va a estar muy suelta. Y también el tamaño de los incrementos del volumen del bobinado, ¿no? O sea, va a ser muy, muy disperso. Por otro lado, si el cursor es demasiado pesado, entonces, para un hilo muy liviano, por decir, ¿qué va a pasar? Al ser liviano y el cursor ser muy pesado, el cursor va a jalar al hilo. Entonces lo va a envolver en la canilla o en el uso y lo va a comprimir. ¿Ya? Lo va a comprimir, o sea, lo va a enrollar con una fuerza que muchas veces el hilo ni se ve, ¿no? Entonces, por otro lado, si el cursor es demasiado pesado, entonces provoca una tensión excesiva sobre el hilo y causará frecuentemente roturas de hilo. Para mayor comodidad, en lugar del peso del cursor debe estar estandarizados con su número de título. O sea, quiere decir que hoy en día cada cursor tiene un código, tiene una nomenclatura. Claro, no se ve, tendría que usar una lupa para verlo. Y tiene un código. Y con ese código lo voy buscando en tablas y cuál es su equivalente con respecto al hilo. Entonces, hay cursores que tienen su código y en función de ese código se busca el título del hilo adecuado. Entonces, la tabla siguiente muestra varios números para los cursores adecuados para diferentes títulos de hilo. A ver, les voy a mostrar la tabla. Acá está la tabla. Esta es la tabla. Vemos un título de hilo, dice título del hilo, número inglés. Para un título 85, el número de cursor para el algodón es 16. Ya, 16. O sea, quiere decir, si yo conozco el título del hilo, el cual voy a calcular, tengo que usar un cursor del número 16. Ahora, si este título no es solo algodón, sino mezclas, algodón con viscosa o algodón con poliéster, entonces voy a utilizar un cursor número 22,4. Si voy a utilizar un título inglés 75, 75 número inglés, si es algodón solo,
voy a usar el número 20. Si es mezclas entre fibras sintéticas, poliéster y viscosa, voy a utilizar el número 28. Y así, esta tabla me va a dar ciertas indicaciones de qué cursor es adecuado en función del hilo que yo estoy calculando, o que estoy, al cual se le ha programado la máquina para que tengas ese título de hilo. Preguntas. Y veamos el último, ¿no? Dice, para un hilo de número inglés 16, se debe tener un cursor, ¿ya? Número 100. ¿Ya? Acuérdense, cuando los hilos tienen el número más alto, quiere decir que el hilo es más fino. Cuando el hilo tiene un número más bajo, el hilo es más grueso, más pesado. Entonces, miren acá, para un hilo más grueso, el cursor es más pesado, es más grueso. Es más. Igual acá. Preguntas. Muy bien. Entonces, esta es la tabla que debería ir antes. Vamos a ponerlo acá. ¿No? Entonces, veamos algunos cursores que hay en el mercado. Este es un cursor tipo plano, ya, que vemos acá. Tiene una sección. ¿Ya? Este cursor está seleccionado frecuentemente para hilados de algodón y viscosa. Ya sabemos que la viscosa es celulosa. Cuando se precisa una pilosidad lo menos posible, adecuado solamente para velocidades medias de luz. Entonces, este es un cursor plano. Esta es la sección plana que vemos acá, el corte. ¿Sí? También se le conoce como F, el perfil F. Luego tenemos un semirredondo, perfil semirredondo. O sea, le haces una sección, este es el perfil semiredondo, conocido como HR, semiredondo. Adecuado para elevados rendimientos con hilados de algodón. También mezcla de hilados sintéticos, ¿ya? Y otras mezclas. Perfil preferido para una torsión de tricot. Tricot quiere decir para tejido punto, o sea, son hilos especialmente orientados a tejido punto. Ya, pues se le dice torsión de tricot. Luego está el perfil semi-redondo plano, ¿ya? Semi-redondo y plano abajo, semi-redondo y plano. Adecuado para máximos rendimientos con hilados de algodón peinado. ¿Cuál es el algodón peinado? Es el algodón de mayor calidad, porque se ha peinado y se ha retirado las fibras cortas. La pilosidad y los valores de rotura del hilo quedan reducidos al mínimo. También conocido como HIF o semi-redondo plano. Luego tenemos el cursor perfil semi-redondo o también ancho, adecuado para artículos finos con todo tipo de fibras. Particularmente recomendado para reducir pilosidad con hilos para tejer. Luego tenemos el cursor perfil redondo,
que vemos acá. Este es el perfil redondo en el medio, ¿no? Preferidos para hilados, core, ¿ya? Así como para algunos acrílicos o sintéticos, ¿no? Core significa tejido punto, punto, ¿no? Core es punto, así como para algunos acrílicos o sintéticos. Mayormente son hilos que van a ser orientados para tejido punto, ¿ya? No plano, tejido punto. ¿Qué significa tejido punto? Por ejemplo, una chompa, tejido punto, un polo, un t-shirt, tejido punto, calcetines, ¿no? Ropas interiores que se expanden, ¿ya? A eso se le llaman tejido punto, ¿ya? O también para hilados core, dice, ¿no? Core es punto, ¿no? El, el pasaje del hilo es de alambre, ¿ya? Redondo, mientras que el pie del cursor, ¿ya? ¿ya? En el área de apoyo del lado tiene un perfil plano, ¿no? O sea, que es redondo en el medio y en la parte es plano. O también semi-redondo, capaz de soportar más carga. O sea, quiere decir que esto soporta altas velocidades o bastante trabajo, horas de trabajo, ¿no? Continuos. También los hay el cursor perfil redondo, totalmente redondo, como ustedes ven ahí el perfil. Adecuado, dice, para hilados sintéticos y muy delicados. O para fibras cortadas largas en la gama de títulos gruesos. La velocidad posible es esencialmente más baja en comparación con otros perfiles de alambre. Muy bien. Hemos visto los diferentes cursores, ¿no? Y hemos visto la tabla que nos ayuda pues a determinar qué tipo de cursor es el idóneo para el tipo de hilo o combinación de fibras que conforma el hilo. Ahora, también hay, ¿cómo nos damos cuenta si el cursor que hemos utilizado es el debidamente idóneo? Porque a veces nos podemos equivocar, o puede ser que la tabla no esté actualizada o la tabla tenga errores. Bueno, difícilmente hay errores, ¿no? Pero a veces nos podemos equivocar de cursor, como son cursores pequeños, tienen numeritos que son muy pequeños y necesito una lupa para verlos. Entonces, alguien se puede equivocar y puede poner otro cursor. Entonces, si ponemos un cursor que no es el idóneo, va a tener problemas el proceso del hilado. De que se genere torsión, se va a generar torsión. El problema va a ser que el hilo, cuando se envuelva en la canilla, ¿ya? Se envuelva en el uso, esta o bien va a estar fofa el enrollado, o bien va a estar muy prensada o comprimida el envolvimiento en la canilla. Entonces, para ello se utiliza una cámara especial, que son cámaras que usaban para grabar películas a altas velocidades y que se pueda ver. Porque una cámara, cuando toma cualquier imagen a altas velocidades en movimiento, lo toma como una sombra, no se visualiza. Pero esta cámara especial sí te puede tomar y te puede capturar el movimiento, ¿no? Y podemos observarlo en la toma. A eso se le llama estreboscopio. Esta es una cámara especial que se llama estreboscopio. Con un estroboscopio confirmamos si el cursor elegido es el adecuado a las condiciones de hilatura preestablecidas. Un cursor inadecuado de grandes variaciones
en la tensión del hilo que se constatan con el estroboscopio, ¿no? Según se muestra en la figura. El balón del hilo, ya, el balón, ¿qué es el balón? Cuando el hilo va girando, va formando esta forma así, de cuerpo. A eso se le llama balón, ya, balón. Ese cuerpo curvo. Acá vemos varios, ¿no? Miren, varios cuerpos, varios balones, 1, 2, 3, 4, lo que podemos visualizar, ¿no? El balón, ¿no? Que está girando, girando. O sea, ahí se ve esta forma armónica, cómo se distribuye en el giro, ¿no? O sea, lo ha capturado el estroboscopio. Entonces vemos que acá no hay una oscilación bastante corta, pues, bastante corta. En cambio, el balonamiento de este, mire, es amplio. O sea, si bien acá el recorrido es menor, acá el recorrido es mayor. O sea, genera un balonamiento muy exagerado desde acá hasta acá, ¿no? O sea, hay mucha variación estadísticamente hablando, ¿no? Entonces quiere decir que este balonamiento es inadecuado. En cambio, este es aceptable. Entonces, el cursor, al tomar esa cámara, nos está diciendo que este cursor que está acá no es el adecuado. En cambio, este cursor sí. Con este cursor está trabajando mejor, ¿no? Entonces, el estroboscopio, según muestra la figura, el balón del hilo recorrido entre el guía hilo de la parte de arriba, y el cursor, que es este, tenemos acá el cursor, este es un cursor tipo plano, y este es un cursor tipo M, ¿no? La tendencia actual es tener balones pequeños, o sea, estos balones, que permita trabajar con cursores menos pesados y por lo tanto a mayores revoluciones de los usos. Revoluciones quiere decir las vueltas que va a dar, ¿no? En cambio, las vueltas que da, hay mucha variación, ¿ya? Mucha variación en el balonamiento. Quiere decir que va a ser el enrollado de los hilos, va a ser no uniforme. La tabla ya lo hemos visto, ¿no? A ver, vamos a ver este video. Bien, acá van a ver cómo funciona, cómo trabaja el cursor que está de color acá, un azul. The basic function of the traveler is to provide twist and tension to the yarn. It imparts twist to the yarn by revolving around the ring. Also helps the winding. Bien, este es el balonamiento. El balonamiento se va generando desde el anillo cursor, abajo, hasta el guía hilos. Pero hay un aro acá que evita que se balone más, ¿no? Que evita que esto se vaya así. ¿Por qué? Porque paralelamente hay cursores, o paralelamente hay cabezales, un cabezal acá y otro acá. O sea, quiere decir que esto se repite varias veces por todo, ¿no? Acá estamos viendo solo de uno. Si hay varios acá, y no tenemos este anillo auxiliar, este es un anillo auxiliar, este se llama la colita de chancho o guía hilo, este que está acá va a evitar que se balone demasiado, ¿no? Entonces, si no hubiera este anillo auxiliar, porque este es el anillo base, donde está el cursor, el balonamiento sería más amplio, así se formaría, ¿no? Así. Entonces,
este hilo con el hilo que estaría por acá y el de acá se enrollaría, ¿no? Por eso se le coloca este anillo auxiliar. The yarn on the top with sufficient tension due to difference in peripheral speeds. Lo que estamos viendo ahí, a medida que va subiendo, se va enrollando. Este se llama uso. Ustedes ven ahí de color zanahoria. Se le llama uso, también se le llama canilla. Acá en el Perú le decimos canilla, ¿ya? Se le dice canilla acá en el Perú. En los libros lo van a encontrar como uso, pero adentro hay un metal. Lo vimos en la clase pasada, que también se le llama uso. Entonces, se le llama uso a la canilla y se le llama uso también al soporte donde se coloca esta canilla. Ese es el problema acá en la literatura de la hilandería. Por eso que en el Perú no le llamamos uso, en los libros sí. En el Perú, a este elemento que donde se va a depositar el hilo o se va a envolver el hilo, se le llama canilla, ¿ya? Canilla, con ella, final, doble L, ¿no? Canilla. Mire, acá está la colita de cerdo. Esta es la ring spinning, pues, ¿no? Este se llama la ring spinning. Estos son lo que vimos la clase pasada. Los carretes de hilo que vienen de la máquina hechera o pavilera, ¿no? Al caer, pasan por el tren de estiraje y estos se van reduciendo y acá está pues el ring spinning, ¿no? Toda la parte de abajo. Acá están los anillos y acá están pues los cursores. Por eso le decía que hay un anillo auxiliar que evita que se balone los hilos y estos hilos hagan contacto con el cabezal que está acá y así con los otros, ¿no? Miren la cantidad de cabezales que hay. Y esto que es una máquina continua pequeña, las máquinas continuas grandes tienen hasta 200 cabezales, 200 cabezales. O sea, puedes colocar 200 canillas. ¿Preguntas? Como ustedes han visto, el cursor tiene sus funciones, es muy importante, no es que no se necesite del cursor, se requiere el tema del cursor, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la última sesión de laboratorio, cuando ustedes conviertan ese pabilo que ustedes ya han envuelto, que se llama mechera, lo trabajen en la continua y se convierte en hilo, ¿no? Vamos a ver el hilo que va a salir bastante fino y ese hilo obviamente es el que ya tiene pues capacidad para tejerse, ¿no? Se le puede unir con otro hilo y eso se llama hilo de doble cabo. Se le puede unir tres hilos, se le llama hilo de tres cabos. Puede ser de uno, puede ser de dos, eso va a depender ya de la naturaleza, a dónde esté orientada el hilo, ¿no? O cómo el cliente lo quiere. Preguntas. Muy bien, vamos a llamar a la asistencia.
Liliana Arapa, Ariana Ascarrus, Presente. gracias. Rubén Barreluevo, Max Cartagena, Cartagena presente. Adriano Castillo, Presente, profesor. gracias. Juan Crespín, Presente, profesor. gracias. Joel Gutiérrez, Alison Guzmán, Presente. gracias Alison. Henry Hidalgo, bien. Diana Laureano, Silvana Marchán, Juan Muñoz, Jesús Peceros, Irma Tolentino, Presente, profesor. gracias. Catherine Zacarías, bien. Alguien que no le haya llamado. Profesor presente, Arapa. Liliana Arapa. Listo. ¿Alguien más? Bien. Listo, chicos. Vamos a grabar. Bien, esperaremos nomás que solucionen. Esperemos esta semana. Yo creo que la próxima semana ya debe estar aperturada San Marcos. Listo, jóvenes. Que tengan buen día.